a muchas cosas positivas. Ya llevamos años dándonos cuenta que están cambiando muchas cosas en nuestro país para bien. Sin embargo, hay muchas cosas que a mí me hacen sentir con miedo, honestamente. De pronto la libertad de expresión o la forma con la que uno hace su trabajo, como que no la logra entender el público todavía por lo mismo, por la falta de educación. ¿Qué tal a todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. En El Salvador, la línea entre la libertad de expresión y la apología de delito es cada vez más delgada, especialmente cuando hablamos de las pandillas. Tenemos un marco legal extremadamente estricto, diseñado para combatir a estas organizaciones criminales, pero que termina abarcando manifestaciones culturales o incluso ficticias. Por ejemplo, un youtuber como Jake, que juega a videojuegos como GTA y adopta un lenguaje o estilo que recuerda a pandilleros, puede ser visto como alguien que promueve estas actividades, aunque solo esté creando contenido para entretener. Ahora, seamos sinceros, ¿es justo equiparar a un creador de contenido que actúa o juega con ficción con alguien que realmente está cometiendo un crimen? En plataformas como Netflix o Prime vemos actores interpretando narcotraficantes, pandilleros o asesinos, y a nadie se le ocurre acusarlos de apología de delito. Pero en El Salvador el contexto es un tanto diferente. Ahí la ley no solo busca castigar los crímenes reales, sino también cualquier cosa que pueda parecer que glorifica o normaliza el mundo de las pandillas. Y es ahí donde entramos en terreno peligroso. Porque al final, ¿dónde termina la ficción y comienza el problema legal? Estamos tan obsesionados con borrar el rastro de las pandillas que también estamos dispuestos a silenciar a quienes solo quieren contar historias, actuar o entretener. Tal vez la pregunta no es si Jake está haciendo algo malo, sino si como sociedad hemos dejado de distinguir entre combatir el crimen y limitar nuestra libertad de crear, pensar y expresarnos. Ahora bien, la apología de delito es un concepto jurídico que se refiere a cualquier acto de defensa, justificación, alabanza o promoción pública de un delito o de los responsables de cometerlo. En términos generales, se entiende como una forma de incitación indirecta a cometer actos ilícitos, ya que puede influir en terceros al presentar el delito como algo aceptable, deseable o admirable. Las leyes que prohíben la apología de delito buscan evitar la normalización o glorificación de actividades ilegales, especialmente aquellas que afectan gravemente a la sociedad, como el crimen organizado. El contexto legal en El Salvador. En El Salvador, bajo las reformas recientes impulsadas en el contexto del régimen de excepción y las políticas de mano dura contra las pandillas, cualquier contenido que haga referencia positiva a las maras o pandillas, incluso sin un acto directo de crimen, puede ser considerado apología de delito. Estas leyes son especialmente estrictas y no solo buscan sancionar actos delictivos, sino también cualquier tipo de manifestación cultural, artística o mediática que pueda ser interpretada como favorable a las pandillas. Sobre el caso del youtuber Jake. Un youtuber en El Salvador juega a GTA y habla mucho de las pandillas y hasta suena como pandillero. En lo personal, no creo que él haga apología de delito, ya que él, hasta donde yo sé, nunca ha cometido un crimen y no le ha pedido a nadie que lo haga. Pero las leyes de El Salvador prohíben todo lo que sea referente a las maras o pandillas. En sí, me parece irracional querer culpar al youtuber Jake de ser pandillero, ya que existen programas en Netflix, YouTube, Disney y Prime en donde hay actores que personifican a pandilleros. Pero mi forma de pensar es demasiado abierta y no se apega a la realidad de un país que ha sufrido mucho en cuanto al crimen de las pandillas. La primera vez que supe de Jake fue por este video. Pero no, la gente dice que aquí está vergón para vivir, maje, y que un vergo mierda. Puta, qué casaca le meten a uno, hijo de puta. Pero Si ¿y vos yo me cómo voy lo a ves, maje? ¿Ah? ¿Cómo lo ves para vivir aquí? Está paloma, cerote. Y luego lo volvió a mencionar Marvin Aguilar. Se refirió al contenido de Jake como un contenido para gente de poca educación y estrato social. Al menos así lo interpreté yo.
Me sorprendió que un youtuber salvadoreño con un contenido como el de la casa de Jake tuviera tanta, pero tanta fama. Y hasta llegamos a bromear con Marvin que ese contenido probablemente era más para gente afín al gobierno, ya que Jake hizo un show en el centro de San Salvador y hasta salió corriendo con un influencer japonés radicado en Honduras, quien por cierto recibió 2 bitcoins del gobierno salvadoreño para reconstruir escuelas en Honduras. Por ello, no me sorprendió que Jake fuese el programa estrella de la población cian. Y me quedé más sorprendido con lo que dijo la licenciada Julia Evelyn. Es que Jake es como el presidente Bukele. De la casa de Jake no ve pues cómo logra sin tener ningún mérito, sin tener ninguna gracia, como decimos, sin tener ningún talento especial, logra aglutinar a toda una masa poblacional y llenar una plaza y simplemente y después se pone a llorar. Hasta me hace pensar que es prohibidísimo ser más famoso que Nayib Bukele en El Salvador. Pero de vuelta a la apología de delito, quiero explicar que mi planteamiento tiene varios matices importantes. Como lo mencioné, en plataformas como Netflix, Disney Plus o Prime hay personajes y tramas que representan a pandilleros y actividades delictivas en un contexto ficticio. Sin embargo, la legislación salvadoreña puede interpretar de manera diferente este tipo de contenido cuando está vinculado a la realidad local, como las pandillas salvadoreñas, debido al impacto social que estas organizaciones han tenido en el país, actuación y expresión creativa. Si el contenido de Jake consiste en interpretar personajes ficticios, como lo haría un actor, sería difícil considerarlo apología de delito en un sentido técnico. Sin embargo, en El Salvador, la línea entre lo ficticio y lo real puede interpretarse de manera más estricta si el contenido parece glorificar o normalizar la cultura de las pandillas. Yo no soy quien puede dar un veredicto, ya que nunca he visto uno de sus programas y no es algo que me interese hacer. La intención y el contexto. Aunque Jake no haya cometido un crimen ni tenga vínculos reales con pandillas, el problema en el contexto salvadoreño es que la ley no solo castiga los actos, sino también las manifestaciones simbólicas o culturales que puedan relacionarse con el crimen organizado. Si el youtuber adopta un lenguaje o apariencia que recuerdan a los pandilleros, incluso en un contexto ficticio podría ser percibido como una forma de normalización o apología, lo que atraería atención legal. Siento que mi punto sobre la irracionalidad de culpar a Jake es válido desde una perspectiva más amplia. El contenido en plataformas internacionales como Netflix también representa el crimen, pero no se penaliza a los actores por interpretar pandilleros. Y hasta hoy, el gobierno de El Salvador no ha restringido programas en televisión e internet para controlar el contenido pandilleril. Penalizar a alguien por hacer contenido ficticio podría considerarse un atentado contra la libertad de expresión, especialmente si no hay intención de glorificar el delito. Sin embargo, el contexto social y legal en El Salvador es muy diferente al de otros países. Las leyes actuales tienen un enfoque preventivo y sancionador muy agresivo para evitar cualquier tipo de asociación con las pandillas, independientemente de si esta es ficticia o no. Muy bien, pero el problema principal es el marco legal restrictivo en El Salvador, que podría llevar a interpretar el contenido de Jake como apología de delito, incluso si no lo es. Aunque pueda parecer irracional desde una perspectiva internacional, las leyes salvadoreñas reflejan una realidad local donde el impacto de las pandillas es profundo y se busca erradicar cualquier manifestación relacionada con ellas, por mínima que sea. Pero alguien me puede decir, ¿qué sucedió con los que rifaban barrio en la Asamblea Legislativa? ¿O con Irving Cuchilla? ¿Se ha hecho algo al respecto? ¿O significa que Jake también tiene ese derecho a expresarse como lo ha hecho hasta hoy? Pero de igual manera, debo recalcar que Jake se metió en un gran problema luego de haber hecho una crítica a la realidad nacional. Pero no, la gente dice que aquí está vergón para vivir, maje, y que un vergo mierda. Puta, qué casaca le meten a uno, hijo de puta. Pero Si ¿y vos cómo lo ves, maje? ¿Ah? ¿Cómo lo ves para vivir aquí? Está paloma, cerote. Todavía. Ey, aquí se está convirtiendo en un país para vacacionar, pero para extranjeros. Para la gente de aquí todo está caro, cerote. Palabra, yo me pongo a ver como que yo viviera aquí, va, maje. Puta, te vas para el lago este de Coatepeque,
120 bolas, 160 el hotel, hijo de puta. Y después con Pero la más comida, barato, man. sí, más y la comida 25 bolas, 22 bolas. Vos decime, más con un salario mínimo aquí comiendo mierda, no salgo, cerote. Lo peor del caso es que, si se dan cuenta, Jake no dice mucho en este video. Pero como era el héroe de las focas y no dijo nada para defender al gobierno, empezaron los ataques contra él. Y lo más raro es que Omar Angulo ha sido de los que más le ha tirado a Jake. Jake, tú eres un piratilla, que copias los conceptos de los programas y después de ahí querés sacar dinero y querés que la gente te esté mandando dinero. Gente, no le manden dinero a este sinvergüenza, porque no tiene vergüenza. Está mofeándose, burlándose del gobierno, de la seguridad pública, cosa que la gente hay que respetar, porque al gobierno se respeta, las cárceles, el sistema carcelario se respeta. Hay gente que está ahí por 30 años presa, que no están pasando su mejor momento. Entonces, esto ya rebasa de lo que es lo detestable. Es ser imbécil al comportar, por llamar la atención, burlándose de la seguridad pública del gobierno del presidente Nayib Bukele. Mi lamebotas aquí presente dice que no deja de admirarme. Siento que me perdí de algo porque el tal Omar suena como si Jake lo hubiera humillado en público. Bueno, cosa que me parecería extraña, ya que Omar Angulo se encarga de hacer eso a él mismo y a cada rato. Otro que saltó al momento en que Jake anunció su plan de hacer un reality donde varios TikTokers posiblemente podrían ganar $10,000 si se quedaban a dormir en una celda en el Secot por 7 noches fue Neto Sanabria. Y si me lo preguntan, no sé si este tipo está en condiciones para regañar al tal Jake. ¡Mire esto! Queremos saber cuál ha sido la impresión de los grupos de la diáspora de aquí de Estados Unidos. Y luego veo a estos dos personajes en X que publican un video sin citar una fuente y haciendo ver que al menos uno de ellos se ha dedicado a perseguirlo y al parecer con una cámara. Pero eso es lo que yo puedo ver. Es posible que el video sea de alguien más y que la cámara de su celular sea muy buena. Pero da igual. Lo importante aquí es que es prohibido ser más popular que Bukele y un gran pecado quejarse. Ya se los pidió el rey Tutankamón. Sin quejarnos. Sin quejarnos. Y quien lo haga terminará en el Secot o fuera del país. Muchas gracias por su atención. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.